Jóvenes, un cordial saludo. En este video quiero hacerles un resumen de lo que han sido estas primeras 2 semanas, con sus altas y sus bajas. Como les decía, la idea es no correr mucho, la idea es que ya en estas 2 semanas siguientes ya vamos a darle una finalización a los temas que se relacionan con anatomía. Hoy lo que les entrego en este resumen, entonces, en este video, perdón, es un resumen de lo que hemos visto en estas semanas anteriores. Espero les sea de utilidad y a partir de ahí vamos a hacer las evaluaciones que en la semana próxima les comento cómo se van a realizar. Bueno, eh, iniciamos este recorrido por anatomía hablando de la posición anatómica, de los planos de disección y empezamos hablando, por ejemplo, temas como la orientación especial que tenemos que hacer ante una posición anatómica para que hablemos un lenguaje universal, y ese es el objetivo que tenemos cuando hablamos de una posición anatómica. La posición anatómica, entonces, simplemente cuando hablamos de ella, la posición anatómica es una posición en la cual nuestro cuerpo está en dirección a un evaluador, a una segunda persona que nos está mirando en ese instante. Es la posición por excelencia utilizada en medicina y por eso les hago tanto énfasis en ello, porque lo vamos a utilizar en todas las materias que veamos de aquí en adelante. Todos los cursos les van a hablar de la posición anatómica. Características macro de la posición anatómica. Tenemos lo primero, y es la mirada al horizonte siempre del evaluado, las extremidades superiores en extensión y a los lados del cuerpo, el tronco erguido, las extremidades inferiores también en posición de pies con extensión, y los pies van a estar orientados ligeramente hacia afuera, formando un ángulo de más o menos 135 grados. Eso no es importante por los grados, pero lo que queremos decir es que en una posición de descanso. Con eso tenemos entonces nuestra posición anatómica. Después hablamos de los planos de disección o planos de corte. Los planos de corte o planos de disección se orientan básicamente para conocer las diferentes estructuras anatómicas y a partir de esos planos podernos orientar y hablar también un lenguaje común. Los planos de corte son básicamente 3 y los orientamos o los reconocemos de acuerdo a los ejes corporales. Vamos a hablar de los ejes corporales. Un eje central o axis, axis pues es el latín de eje, ese axis va con la columna vertebral. Entonces, todo lo que vaya con nuestra columna vertebral es axial. ¿Por qué? Porque estamos hablando del eje central de nuestro cuerpo. Otro eje es el eje transversal, que es como si trazáramos una línea horizontal a través de nuestro cuerpo, como en paralelo al horizonte, ¿sí? Y esas serían las dos líneas principales. Con eso entonces los planos de corte quedarían como los principales tres. El primero sería el corte sagital. El plano de corte sagital, recuerden lo que les decía, sagita significa flecha, y esa flecha es como si nos entrara de frente y nos dividiera el cuerpo en un lado y otro lado, o sea, una parte derecha y una parte izquierda. El corte sagital entonces va orientado como la sutura que tiene el mismo nombre en nuestro cráneo, la sutura sagital, y a partir de ahí en cualquier parte de nuestro cuerpo podemos hacer cortes sagitales. Por ejemplo, línea medio clavicular, ahí podríamos hacer un corte sagital, algo quedaría hacia el lado derecho, algo quedaría hacia el lado izquierdo. A partir de ahí entonces surge ese plano sagital. El segundo plano es el plano transversal. Como les decía, es como si trazáramos una línea paralela al horizonte, es decir, en sentido completamente horizontal, como si estuviéramos en un plano cartesiano y ese fuera el eje X. Entonces por ahí vamos a hablar del plano transversal. Nos divide la estructura de la cual estemos haciendo énfasis en una parte superior y una parte inferior. Yo puedo hacer un corte transversal aquí, 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 o el más común que lo hacemos pues a través del ombligo. El tercer plano de corte es el corte coronal. El corte coronal entonces ya sabemos que lo vamos a realizar para dividir como si estuviéramos utilizando una corona o una diadema. Es decir, nos parte esa región corporal en un segmento anterior y un segmento posterior. Esos son nuestros planos de corte. Después de eso, de esos planos de corte, nos dedicamos a hablar de la posición de los riñones en nuestro cuerpo, específicamente en el abdomen. Dijimos que todo en el cuerpo está dividido en algunas
algunas cajas, con algunos segmentos, algunos espacios de tipo cuboideos, y uno de esos cubos es nuestro abdomen. El abdomen, ese cubo que tenemos, que es el abdomen, que tiene 6 lados, como cualquier otro cubo, como cualquier caja, su tapa superior o capa lado superior está marcado por el diafragma, el lado inferior por los órganos pélvicos, las caras laterales por las costillas y las caras anterior y posterior por músculos y también por estructuras óseas, como las costillas en la cara anterior y la columna en la parte posterior. Si nos ubicamos en ese abdomen, dijimos que el abdomen lo podemos dividir en algunos segmentos, de acuerdo al corte que queramos. Podemos decir que el abdomen lo podemos dividir simplemente, si tomamos esta caja, la podemos dividir en dos si trazamos una línea transversal a partir, del ombligo, una línea horizontal. Sí, ahí quedaría dividido en abdomen superior y abdomen inferior, o también el abdomen lo podemos dividir en 4 segmentos, si a esa línea le adicionamos una línea axial, quedarían 4 segmentos, 2 superiores y 2 inferiores, o lo más común, que es dividir el abdomen en 9 segmentos. ¿Cómo hacemos para dividir el abdomen en 9 segmentos? Entonces trazamos 2 líneas paralelas al eje axial a través de la línea media clavicular y que pase por las espinas ilíacas. Y trazamos otras 2 líneas que serían una superior por debajo del reborde costal inferior y otra que nos atraviese también de forma horizontal las espinas ilíacas. Ahí tenemos ya nuestros 9 segmentos. Esos 9 segmentos se van a denominar entonces hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, si vamos en el sentido de las manecillas del reloj. Después hablaríamos de flanco del lado derecho, mesogastrio, flanco izquierdo. Volvemos del lado derecho hacia el izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Los riñones se ubican en los 2 flancos, los 2 espacios que denominamos flancos o sitios débiles del abdomen. Ahí está cada uno de los riñones. Si nos metemos ahí en ese flanco, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que los riñones entonces son un par de estructuras en forma de frijol, que tienen más o menos una longitud aproximada de 10 a 12 centímetros, desde arriba hacia abajo, o sea, cráneo caudal. Tienen un diámetro antero-posterior, desde adelante hacia atrás, alrededor de 4 centímetros, un diámetro lateral, es decir, de lateral a medial o de medial a lateral, de aproximadamente 3 a 5 centímetros también, ¿sí? Y tienen un peso de aproximadamente 120 gramos, de 120 a 130 gramos cada uno de nuestros riñones. Ese es más o menos el peso con el que contamos en hechos. Listo. Una vez nosotros ya identificamos esto en el riñón, entramos a mirar con qué estructuras se relacionan. Y hay un sinnúmero de estructuras que se relacionan con cada uno de ellos. Por ejemplo, el riñón derecho se relaciona con estructuras tan importantes como el hígado, la vesícula biliar, los conductos que sacan la bilis, como el conducto hepático, el conducto biliar y finalmente el conducto colédoco. Se relaciona también con el intestino, en este caso el intestino grueso y el intestino delgado, estamos hablando del riñón derecho, y se relaciona con esas estructuras, depende de la cara que estemos evaluando del riñón. Bien, el riñón también podemos ubicarlo como si fuera un cilindro, como si fuera una estructura cuboidal. Entonces también vamos a hablar del riñón como un cubo. Entonces hay unos límites superiores, inferiores, anteriores, posteriores, laterales y mediales. Eso ya lo revisamos, cada uno puede hacer una revisión pues, de los límites de los riñones con otras estructuras importantes del abdomen. Si nos metemos de lleno dentro del riñón, vamos a mirar un poquito de la anatomía interna del riñón, y al mirar ese poco de la anatomía interna del riñón nos encontramos con que si hacemos un corte de tipo sagital, es decir, cortamos el riñón en una parte anterior y una parte posterior, vamos a encontrar que tiene una estructura muy parecida y espero ser muy gráfico y que el ejemplo no suene como muy burdo, pero como cuando partimos un tomatico de los de ensalada. Cuando partimos ese tomatico, la parte de afuera correspondería en el riñón a la fascia renal, la bolsita que lo recubre, la parte rojita del tomate. Después vamos a encontrar otra parte interna que es durita. Esa parte que es durita podríamos asemejarla con la corteza renal. Y la parte que es más blanda es parecida, muy similar a la porción medular del riñón.
que sería lo correspondiente a las pirámides renales. Vamos a mirar un poquito más de eso. Entonces la corteza, recuerden, la parte más externa del riñón, pero que tiene unas entraditas hacia la médula. Esas entraditas en anatomía, recuerden que se llaman invaginaciones. Esas entraditas se conocen con el nombre de columnas renales. Esas columnas entonces también van a ser parte de la corteza. Listo. Mientras que la médula tiene una conformación de dos estructuras. Una son las pirámides, el triángulo como tal, que es un triángulo con la base hacia la corteza o hacia el exterior, y el vértice hacia el interior del riñón. Ese vértice tiene en su parte más medial una estructura denominada la papila renal, que no es nada más que un recolector de la orina que se origina en la microanatomía de las unidades funcionales renales. Bien, por debajo de esas papilas empezamos a reconocer otras estructuras que son los recolectores de orina. Los recolectores son, por ejemplo, por debajo, inmediatamente por debajo de la papila, están los cálices menores, una estructura con forma de copa, de letra U, y esos cálices menores van a recoger cada uno lo que entrega una papila. O sea que hay tantos cálices menores como papilas, y hay tantas papilas como pirámides. ¿Sí? Entonces, un cáliz menor recoge una papila, se unen varios cálices menores y van a formar una estructura mucho más grande que sería un cáliz mayor, como si uniéramos los acueductos, y vamos a ver que cada vez van formando estructuras más grandes. Estas corresponderían entonces a los cálices mayores. Los cálices mayores a su vez drenan su contenido en una dispensa mucho más grande de orina, que es la pelvis renal. A cada lado está ocurriendo lo mismo. Pelvis renal entonces. Listo. La pelvis renal es la última estructura que encontramos en el interior del riñón. ¿Por qué? Porque la pelvis se encarga ya de sacar la orina. La pelvis es como una bolsa, solo que cuando nosotros cortamos el riñón de forma coronal, creo que al principio les dije sagital, es un corte coronal. Cuando hacemos ese corte coronal nos queda un vacío, media pelvis. Por eso no alcanzamos a ver que es así más o menos la pelvis, porque está recolectando orina. Cuando la cortamos la vemos de esta forma, como simplemente una concavidad. Ahí está la orina, y de esa pelvis surge otra estructura. Si este fuera el riñón, de aquí va a surgir otra estructura, más o menos en esta forma, que sería el uréter. En cada lado surge entonces el uréter. Los uréteres, para que terminemos esta parte anatómica macro, los uréteres son estructuras de tipo cilíndrico, es decir, son tubos, son órganos tubulares, que como todas las vísceras tubulares de nuestro organismo, o denominadas vísceras huecas, tienen una conformación triple. Es decir, por fuera una adventicia o serosa, en la mitad una capa muscular o intermedia, y lo más interno, o sea, el revestimiento interno de este tubo sería una capa mucosa. Ya les he dicho en varias ocasiones, ese moco tiene como fin evitar que se dañe el uréter con la orina, que siempre tiene un contenido ácido. Esos uréteres, cada uno tiene un recorrido de más de unos 25 centímetros, hasta 30 puede llegar, dependiendo la estatura de las personas, la longitud de las personas. Hasta 30 centímetros entonces podría durar, y hace un recorrido desde la pelvis renal hacia abajo y hacia adentro, buscando siempre nuestra pelvis. ¿Sí? ¿Para qué? Para meterse allá y unirse con la vejiga. Solamente se encargan entonces de transportar la orina. Bien, los uréteres entonces tienen un recorrido en el cual se cruzan con estructuras muy importantes, como el músculo psoas, como las arterias ilíaca común y sobre todo la ilíaca interna. Con la ilíaca externa no tienen tanta relación. Ahí en la bifurcación de las arterias ilíacas, el uréter pasa por encima del tronco de la ilíaca en un lado y de la ilíaca interna en el otro lado. Si miramos desde arriba, los uréteres empiezan a hacer unos estrechamientos. Esos estrechamientos de los uréteres lo vamos a conocer como estrechamiento superior, medio e inferior, igual en ambos lados. El superior lo llamamos pielo ureteral, entre la pelvis y el uréter. El segundo lo llamamos segundo estrechamiento simplemente, que es en el sitio donde el uréter tiene que pasar o cabalgar esas arterias ilíacas. Y el tercer estrechamiento es en la entrada del uréter a la vejiga. Ese estrechamiento lo vamos a conocer con el nombre de estrechamiento uretero-vesical, entre el uréter y la vejiga. Son los tres estrechamientos, sitios donde
hay una estenosis, es decir, hay un cierre, se forma como un embudo, el diámetro venía siendo de más o menos 12 milímetros y en esos estrechamientos puede ser inferior a 10 milímetros. Es decir, lo que pase por ahí normalmente es líquido orina, no tiene ningún problema. La dificultad está cuando ese diámetro se cierra mucho, aparecen estenosis ureterales o cuando van a pasar algunas otras cosas que no tendrían que estar ahí, como son los cálculos. Si ese cálculo es superior a más o menos 8 o 10 milímetros, uno dice, es posible que en esos sitios ya no pase y por eso nos genera dolor y nos tienen que operar cuando tenemos esos cálculos renales, normalmente cálculos en la pelvis o en los uréteres. Tengamos en cuenta ese ático clínico. Posteriormente, y donde terminan los uréteres, recuerden que llegan a la vejiga por la parte posterior, supongamos que esta es la vejiga, que esta es la parte posterior, ellos van, se deslizan y por la parte posterior hacen esto, hacen un giro para entrar, ahí hacen el tercer estrechamiento. Se meten a la vejiga y cuando se meten a la vejiga, por detrás de la vejiga se van a ver dos orificios que son los orificios de ingreso de los uréteres a la vejiga. ¿Por qué les cuento esto? Porque recuerden que esos dos orificios posteriormente se van a unir a un tercer orificio que hay abajo, que es el orificio ureteral, y me forman un triángulo, esas tres estructuras. Los dos orificios ureterales, junto con el orificio de la uretra, me forman el trígono vesical. Ese trígono vesical es una estructura lisa, conformada por músculo también de esa misma forma, músculo liso, pero con una característica muy importante, y es que es muy inervado. Entonces, como es rico en inervación, se convierte en un informante para nuestro cerebro de cómo está el contenido de orina que tiene la vejiga. Pasemos a hablar precisamente de este órgano, la vejiga. Es un órgano que tiene más o menos forma de pera, como si viéramos el cuerpo en la parte superior y el cuello, o sea, la parte más angosta de esa estructura, la veremos en la parte inferior. También es como si fuera similar a lo que hablamos ahorita de una pirámide invertida, una base hacia arriba y un vértice hacia abajo, siempre apuntando hacia la parte más inferior de la pelvis. La vejiga entonces tiene un cuerpo, tiene una base, tiene un cuerpo, tiene un cuello. Y como es una víscera hueca, entonces tiene la misma estructura, conserva la estructura como venían los uréteres, es decir, una adventicia externa, que es una serosa, una capa muscular que corresponde al músculo detrusor y una mucosa interna, que es la mucosa vesical. Esa mucosa presenta unos relieves, que son como unas arruguitas. Esos relieves le sirven para aumentar la capacidad de contener orina en los momentos que la vejiga está llena. En los momentos que empieza a aumentar el volumen de orina, esas arruguitas se distienden y aumentan la capacidad de retener líquido en nuestra vejiga. Entonces todo tiene una razón de ser y una importancia. Se acaba la vejiga y empieza la uretra. Para la uretra entonces nos encontramos con que inicia pues directamente en la vejiga. La uretra en las mujeres tiene más o menos 3 centímetros de longitud, mientras que en los hombres es más o menos alrededor entre 15 y 20 centímetros, proporcional pues al tamaño del pene. La uretra femenina tiene simplemente un nombre, uretra, con dos características. Inmediatamente por debajo del cuello de la vejiga aparece un músculo, que es el músculo detrusor, que hace un giro alrededor de la uretra para formar un diafragma o un esfínter. Un esfínter es como si viéramos el diafragma de una lente, de una cámara, si alguno la conoce. Esos diafragmas cierran y abren dependiendo de lo que queramos mirar. Aquí ocurre lo mismo, ese diafragma cierra o abre dependiendo si queremos contener la orina o permitir que salga la orina. En este caso ese esfínter vesical aparece entonces rodeando la uretra, es como si le hiciéramos esto, si esto fuera un tubito, la rodea, y al rodear ese esfínter a esa uretra tiene el control de dejar o no salir la orina de lo que está más arriba, que es la vejiga. Supongamos que aquí empieza la vejiga, que es un órgano, como dijimos, como en forma de pera, y aquí está el esfínter. Ese esfínter nos dice en qué momento puede salir la orina. Si el esfínter se suelta, la orina va a seguir por la uretra. En las mujeres, como les decía, es más o menos de 3 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Ese esfínter se controla de forma involuntaria. Es decir, eso lo controla el sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo, nosotros no tenemos control sobre él, es músculo liso. Pero 3 centímetros más allá, unos centímetros más allá, perdón, 2,5 más o menos, antes de que la uretra salga al exterior a través del meato ureteral u orificio
ureteral externo, aparece otro esfínter, que ese sí lo controlamos nosotros. Estamos hablando de la uretra femenina. Ese sí lo controlamos las personas. Los seres humanos controlamos ese esfínter, que lo tenemos tanto hombres como mujeres, y es el esfínter vesical. Perdón, esfínter ureteral. Ese esfínter ureteral está hecho de músculo estriado, y ese sí yo lo puedo controlar. Ese sí lo tengo aquí. Yo puedo decir, este se abrió, este se abre, este primerito se abre, la orina sale un poquito, pero si yo tengo este cerradito y ya lo controlo, yo puedo decir, voy a orinar ahorita en 5 minuticos, en 10 minuticos, yo puedo madurar ese reflejo. En las mujeres es un poquito más difícil, como el recorrido es más corto, la orina casi que siempre está haciéndole fuerza a este esfínter hasta que las mujeres dicen, no, no me puedo aguantar más, ya tengo que ir a orinar. Los hombres tenemos la ventaja que ese esfínter está un poquito más lejitos. Como está un poquito más lejos, a unos centímetros más allá, también en la uretra, ese esfínter nos permite aguantar un poquito más la orina. Por eso los hombres podemos orinar 2 o 3 veces al día sin ningún problema, mientras que las mujeres tienen que orinar alrededor del doble o el triple de veces que nosotros, para no tener esa sensación de urgencia urinaria, como se conoce en semiología, esa urgencia urinaria que si no orino me voy a orinar en la ropa. Eso es lo que sienten las mujeres en esos momentos. Muy bien, eso en cuanto a la anatomía. Esa es la parte anatómica. La vascularización se las voy a resumir rápidamente. Tenemos la arteria aorta. Si bien el corazón tiene entonces sus 4 espacios, esos 4 espacios, recuerden, del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, hace un giro en forma del cayado de un bastón, una letra U más o menos, hace ese giro, empieza a bajar, desciende entonces en el tórax, desciende, atraviesa el diafragma, y cuando pasa el diafragma se mete en el abdomen. Una vez pasan 3-4 centímetros más o menos dentro del abdomen, suelta 2 bracitos, 2 ramas. Esas 2 ramas corresponden a las arterias renales. Las arterias renales tienen como fin llevarle la sangre al riñón para que la procese, para que la filtre. Sí, en ese proceso de filtración de la orina intervienen muchas cosas, y en semiología vamos a hablar muy bien de eso. Les decía entonces que esas 2 ramitas iniciales que salen directamente de la aorta, el riñón es tan importante que las ramas salen directamente de la aorta. Una arteria renal para el lado izquierdo, que es mucho más corta, horizontal y de un diámetro más pequeño. Recuerden eso, arteria izquierda, aquí tengo mi mano izquierda, la arteria renal izquierda es más corta, más angosta, es decir, de un diámetro más estrecho, sí, y está en posición horizontal, casi horizontal. La arteria para el lado derecho está en posición un poco más vertical, es un poco más larga y de un diámetro un poco mayor. ¿Eso qué objetivo tiene? Que la sangre, cuando llegue al riñón izquierdo, llegue con una presión menor. Como el diámetro es menor de esa arteria, eso le va disminuyendo la presión. Para el lado derecho, como es más larga la arteria, la presión va a ir bajando solita. No hay que contraer, no influye el diámetro, sino que influye la longitud. A mayor longitud se va perdiendo la fuerza con la que viene la sangre de esa arteria aorta. Nos metemos con esa arteria renal, a cada uno de los ilios renales. Cuando llegamos a los ilios ocurre esto, la arteria hace esto. Se abren 5 arterias que se denominan segmentarias. ¿Por qué se denominan segmentarias? Porque cada uno de nuestros riñones tiene 5 segmentos. Esos 5 segmentos son, si tomamos el riñón, miramos que la parte superior del riñón lo llamamos polo renal. Supongamos que este es nuestro riñón, esta parte superior es el polo renal, la parte inferior, polo renal superior, polo renal inferior y polo renal medio. Si tomamos la arteria segmentaria, vamos a ver que se van cada una de ellas a un segmento, es decir, a una porción de ese riñón, de ese parénquima renal. Además de esos polos, al riñón embriológicamente se dividen segmentos. ¿Cuáles son los segmentos? La parte superior se denomina segmento superior, la parte inferior segmento inferior, son ambos polos. En la mitad, el polo medio, lo dividimos en 2 segmentos, antero superior y antero inferior. Y para la parte de atrás, simplemente la parte superior sigue siendo la misma, la inferior sigue siendo la misma, solo que llega una arteria posterior, y así nos evitamos problemas con denominar esas arterias inferior,
superior, anteroinferior, anterosuperior y posterior. Son las 5 arterias segmentarias que se dividen de la arteria renal o que son ramificaciones de la arteria renal. Recuerden, como le cambiamos el nombre, ya no se llama arteria renal, vamos a decir que son ramas terminales. Después de estas que aparece, nos metemos por el seno renal, ese espacio que hay por debajo de la pelvis renal, un espacio vacío, un hueco que se llama el seno renal, y ahí empiezan a aparecer unas arterias que se denominan interlobares o interlobulares. Interlobares o interlobulares quiere decir que se meten a los lóbulos. Los lóbulos son ese fragmento de una pirámide con la corteza que la circunda. Entonces ustedes ven que esas arterias interlobares se meten como entre las columnas, pasan por el bordecito de las columnas, bordeando las pirámides, ahí se llaman arterias interlobares o interlobulares. Después hacen un giro, como para darle la vuelta a la pirámide. Cuando esas arterias hacen ese giro, la vamos a llamar arterias arqueadas o arciformes, pues forman eso, una angulación o un arco. La llamamos arteria arciforme. Una arteria arciforme entonces está por la parte, lo que llamamos la base de esa pirámide. La arteria arciforme va a dejar salir entonces unas ramitas, de ellas se derivan unas ramitas, esas ramitas las denominamos arteriolas rectas y ahí ya empezamos a llamarlas arteriolas porque pierden su capa muscular, ya no se llaman arterias sino arteriolas rectas, y de esas arteriolas rectas van a surgir unas ramitas más pequeñas que las llamamos interlobulillares. Las ramas interlobulillares son las que a su vez dejan un fragmento terminal denominada arteriola aferente. Y la arteriola aferente es la que va a llegar con la sangre al glomérulo, que es la primera parte de esa unidad funcional que vamos a ver durante esta semana, que se denomina la nefrona. Yo sé que es largo este video, espero que sea un resumen adecuado, que lo puedan ver durante toda la semana. Vamos a sacar unos espacios para revisarlo y vamos a hablar entonces de eso, de qué hacemos en este resumen, qué les contamos en este resumen, qué se puede aprender en este resumen. Yo espero que les sirva. Este es el resumen de la anatomía macroscópica que tenemos en el riñón. Esta semana próxima nos vamos a enfocar en la microanatomía, ¿sí? Y vamos a ver ese mecanismo de la micción, el reflejo miccional, que es algo realmente bonito, que sepamos cómo, por qué orinamos y quién nos controla la orina. Un saludo a todos y quedo pendiente a sus respuestas y a las preguntas que tengan acerca de esto.